Hoy vamos a hacer algo que suena un poco a hackear el idioma para entender el poder. Exacto, porque el lenguaje es como un archivo histórico de cómo hemos pensado. Y lo que sugieren estas notas es que no tenemos una sola idea de poder, Ah, ¿no? ¿no? Tenemos al menos 4 diseños o, digamos, 4 conceptos muy distintos que hemos heredado del latín y del griego. Y cada una cuenta una historia distinta, una metáfora diferente sobre cómo se concebía el poder. A ver. Pues mira, el poder como dirección, luego como jerarquía, como una cabeza que manda, y por último como el dominio que nace en la propia casa. Es como si estuviéramos activando cosas diferentes sin darnos cuenta. O sea que la misión de hoy es desvelar esas 4 fábricas de palabras para entender qué imagen de la autoridad estamos invocando realmente. Pues empecemos por la primera que proponen, la que se basa en la idea de dirección, si te parece. Perfecto. La primera gran familia viene de una raíz indoeuropea, reg, que significa moverse en línea recta. En línea recta. Sí. La idea fundamental aquí es que el poder, antes que nada, es la capacidad de dirigir, de trazar un camino. Y supongo que el instrumento para trazar esa línea era... La regla, que primero fue el objeto físico, claro, la regla de madera, Claro. y luego por metáfora pasó a ser la norma social, la ley. Y quien tiene la autoridad para establecer esa regla es el rex, el rey. Que etimológicamente entonces el rey no es el más fuerte, ¿sino? Es el que rige, el que mantiene el orden y la dirección de la comunidad. Y de repente, claro, un montón de palabras cobran un sentido nuevo. Por ejemplo, regular el tráfico. No es solo controlar, es literalmente. Someterlo a una regla. Eso para que el flujo sea recto, ordenado. O cuando hablamos de un rector de universidad o un director de empresa. Son la misma figura, son los que marcan la dirección. Y la idea se expande todavía más, fíjate. Una región es un territorio que ha sido dirigido, delimitado por una administración. Claro, y un régimen, ya sea político o hasta un régimen alimenticio, es el sistema de reglas por el que algo se rige. Toda una constelación de palabras que nacen de esa idea tan simple. Trazar una línea recta. Y lo más interesante es cómo esa idea, que es muy física, evoluciona hasta convertirse en un concepto moral. Claro. De ahí nos viene la palabra correcto. Lo correcto es lo que sigue la dirección adecuada, lo que no se desvía de la norma. Es un poder, digamos, lineal, de dirigir y poner orden. Pero no todo el poder funciona así. La siguiente familia, que viene del griego arche, nos presenta un poder puramente vertical. Vertical. Sí, la raíz arche significa ser el primero, comienzo o jefatura. Aquí el poder es simplemente ocupar el puesto más alto. Y una palabra que lo ilustra es arquitecto. Nunca lo hubiese asociado con el poder, la verdad. Pues literalmente es el jefe de los constructores. Arqui, jefe, y tecton, constructor. Y esto revela una jerarquía de valor muy griega. A ver. El poder de la idea, del diseño mental, está por encima del trabajo manual. Y esta idea de arche la vemos en todas partes. En religión, por ejemplo. Arcángel. Claro, un arch-jefe más ángel. Un mensajero, sí, pero con un rango superior. La jerarquía celestial. ¿O patriarca? Patri, de linaje. Arche, de jefe. La autoridad del cabeza de clan. O más explícito aún, el archiduque. Un duque, sí, pero archi, con rango superior. Más claro imposible. Y antes mencionabas que arche también significaba origen. ¿Hay alguna palabra de poder que venga de allí? La hay, y es un poder mucho más sutil, más filosófico. El arquetipo. Arquetipo. Arqué, origen, más tipo, modelo. El arquetipo es el modelo original, y su poder es que manda sobre todas las copias que vendrán después. Es un poder conceptual. Exacto. El poder de la idea platónica. Y si ese es el poder, ¿cuál es su contrario? Anarquía, y esto sí que me ha volado la cabeza. Es que es uno de los mejores ejemplos de cómo la etimología nos devuelve el significado original de una palabra. El prefijo an significa sin. Sin. Y arch, mando o jefatura. Por tanto, anarquía no significa primariamente caos. Su significado político real es ausencia de poder público, sin jefatura. Vale, de la jerarquía griega a una metáfora mucho más corporal. La tercera familia de poder se basa en la cabeza, del latín caput. Y es una metáfora súper productiva en español. Capitán, es la más obvia. Capitán, capo, capataz, caporal,
Todas vienen de cabeza. Son el que encabeza un grupo. Y es curioso, ¿no? La misma raíz para un militar honorable, como el capitán, y para un jefe de la mafia, el capo. La metáfora del poder es la misma, solo cambia el contexto moral. Y esa idea de ser lo principal se traslada a la geografía y a la economía. Con la palabra capital. Exacto. Capital es lo que está a la cabeza. Y esa palabra crea un puente alucinante entre el poder político, la ciudad capital, y el poder económico, el capital financiero. En ambos casos es el elemento principal que articula todo lo demás. Justo. Espera. Capítulo viene de cabeza. Viene del diminutivo latino capitulum. ¿Qué significaba? Literalmente, pequeña cabeza o pequeño encabezado. Hoy un capítulo es una división que ordena un texto. Es el poder como estructura, como organización. Y de ese mismo diminutivo, capitulum, también sale cabildo. ¿Cómo es posible? Es un viaje semántico fascinante. Capitulum pasó de nombrar la sección de un texto a nombrar la reunión de monjes donde se leía ese texto. De ahí a la reunión misma, y finalmente al cuerpo de gobierno, como la corporación municipal. Madre mía. Y si seguimos, tenemos el Capitolio, el templo principal en la colina capitolina de Roma, la cabeza religiosa de la ciudad. Todo a partir de la metáfora de la cabeza. Bien, hemos visto poder como dirección, como jerarquía y como la cabeza que manda. Poderes muy públicos. Pero la última familia nos lleva a un lugar más íntimo, ¿no? Sí, nos lleva a casa. El poder que nace en casa. Hablamos de la raíz domin o dom. Así es. Si las otras raíces hablaban de dirección, jerarquía o liderazgo, esta nos habla de propiedad. Propiedad. Todo empieza en la domus latina, la casa. La palabra clave, evidentemente, es dominio. Claro. El dominio es, en origen, el poder de usar y disponer de lo que está dentro de tu domus. Pero el concepto se expande. Pasa a ser el control sobre un territorio, el dominio de un rey. O incluso el control sobre una habilidad. Tener dominio sobre un tema, dominar un idioma. La idea de control se emancipa de la casa física. Y cuando ese poder de dominio se ejerce de forma competitiva por encima de otros, Usamos un verbo muy claro. Predominar. El prefijo pre significa por encima de. Es dominar por encima de los demás. la casa también adquiere una dimensión legal, ¿no? Con la palabra domicilio. El domicilio, de domus, es la casa como anclaje legal. Es donde el poder del Estado te localiza para tus derechos y obligaciones. Y dentro de esa casa romana había una figura clave, que no era el dueño, el mayordomo. Major domus, el mayor o principal de la casa. No era el dueño, el dominus, pero ejercía el poder delegado. Y el análisis que tenemos delante guarda una última sorpresa con esta familia, una conexión que me parece la joya de la corona. ¿De dónde viene la palabra domingo? Domingo. Pues no lo había pensado nunca. Suena a dominus, pero... Totalmente. Domingo viene del latín Dominicus dies, el día del Señor. El día del dominus. Exacto. El día del dueño, del amo. Eso es alucinante, de verdad. Entonces, si recapitulamos, lo que este hackeo de nuestro idioma nos muestra es que poder no es una sola cosa. Para nada. En español conviven al menos 4 ideas. Poder como la dirección recta y ordenada de los romanos, con reg. Poder como la primacía jerárquica de los griegos, arch, Poder como la cabeza que manda y organiza, cap. y poder como el dominio que empieza en la propia casa, domin. Y esta es la clave, ¿no? Entender esto no es solo una curiosidad de lingüistas. No, para nada, nos permite ver las estructuras mentales que nuestra cultura ha usado para definir un concepto fundamental. Nos da herramientas para ser más conscientes de qué queremos decir cuando hablamos de poder. ¿Qué matiz estamos usando? ¿Qué historia cultural estamos invocando sin darnos cuenta? Exacto. Al final, hackear el español es hackear nuestra propia forma de pensar. Entender por qué un capitán, un capítulo y la capital de un país comparten una metáfora nos convierte en hablantes más lúcidos. Más conscientes del código fuente de nuestras ideas, totalmente. Nos permite desmontar conceptos que parecen monolíticos y ver las piezas con las que están construidos. Para terminar, me queda una pregunta flotando. Dispara. Si este es el código de las palabras para tener el poder, ¿qué pasaría si descompiláramos el de la cooperación? ¿Qué historias etimológicas, qué metáforas encontraríamos en palabras para resistir al poder o para compartirlo?
¿Cómo podemos describir el poder horizontal, el poder distribuido, el colaborativo? Quizá el primer paso para construir nuevas realidades políticas sea precisamente darnos cuenta de que necesitamos un lenguaje nuevo. ¿Qué palabras nos faltan por crear?